Allora, ringrazio moltissimo Muy di buenos essere días. qui Quiero tra voi agradecer perché se al Museo penso al del Prado la 1986, oportunidad de quando estar ho aquí entre iniziato vosotros. En a scrivere su 1986, de Lavinia hecho, empecé a Fontana, non mi escribir sarei acerca mai de Lavinia immaginato Fontana y di venire al jamás Prado imaginaría e encontrarme assistere a aquí delle en el mostre così Prado belle. Ma mentre participando en una abbiamo tempo muestra entriamo y subito exposición tan bonita. nell'argomento che Vamos in a entrar parte è de lleno stato en el già tema que ya ha annunciato, sido anunciado. cioè il Y me fenomeno refiero bolognese al delle fenómeno donne boloñés de artiste. las Come mujeres si spiega? artistas. Si spiega ¿Cómo se innanzitutto explica? perché a Bien, se Bologna explica abbiamo en primer lugar un'università porque en antichissima che Bolonia ha, contamos con diciamo, una universidad privilegiato la muy presenza antigua delle donne que favoreció nella la docenza presencia de las universitaria. mujeres Tra en la enseñanza leggenda universitaria. e Entre mito, noi leyenda y abbiamo dei mito nomi come tenemos Bitisia Gozzadini, nombres come como la Ditisia Alessandra Mozzabini, Giuliani Alessandra Giuliani, che preparava que i cadaveri preparaba los cadáveres en la Facultad de faceva Medicina y guardare los proprio agli studenti enseñaba e a los soprattutto a estudiantes. Novella Y sobre d'Andrea, todo citata novela da de Christine de Andrea, que Pisan Christine de Pisani nella cita Cité des en Dames, Cité des Dames. dove appunto sostituiva addirittura il Esta padre mujer nelle reemplazaba lezioni incluso a su padre universitarie. como Non c'è dubbio profesora che universitaria, questo como fatto catedrática. abbia Este hecho privilegiato la evidentemente crescita supuso di un una fenomeno ventaja, bolognese fomentó, che ha digamos, el portato crecimiento molto de este fenómeno presto le boloñés, donne que llevó muy a pronto a las interessarsi mujeres di a miniatura, interesarse pittura por la e anche, pintura, come la vedremo, miniatura y demás, scultura. y también por la escultura, como Innanzitutto veremos. la leggenda En dell'artista primer lugar, donna si la apre con leyenda de una la artista mujer se abre presenza con la presencia straordinaria di una extraordinaria de artista una che artista, è una suora, una una clarissa, monja che è una clarisa, mistica, ma che è anche mística, una letterata, che è también anche una una mujer de scrittrice letras, e una che, escritora, diciamo così, que ha creato creó proprio, diciamo, justamente l'archetipo el per arquetipo questo fenomeno. de este Gli fenómeno. studi Los recenti recientes hanno, estudios diciamo, riservato han l'attività, la reservado produzione la artistica di producción Caterina artística Vigri de soltanto in un Caterina piccolo Vigri, breviario lo han piccolissimo che si acotado, digamos, conserva esta a producción Bologna en un nel breviario monastero del que se Corpus conserva Domini, en Bolonia, en che el lei ha monasterio del fondato nel Corpus Domini, que ella fundara 1456. en Ma le miniature di 1456. questo, Pero las diciamo, miniaturas breviario de este mostrano breviario la cultura muestran la umanistica cultura di humanista de Caterina, Caterina, avendo que, il padre lavorato a Ferrara alla bueno, su corte di padre Nicolò había III, trabajado ha en avuto la corte de un'educazione umanistica proprio Nicolás alla corte III y estense recibió come una dama di educación humanista compagnia en di la corte de Margherita, los che era la Este figlia como naturale di Nicolò dama de III. compañía de la hija natural Queste de miniature Nicolás III. qui Estas lei sa il miniaturas, bueno, ella latino, por sa ello conoce el latín che cosa abbastanza y rara algo muy raro también in questi anni. Queste en miniature che aquella cosa época para mostrano una però? mujer. ¿Qué Mostrano che è una cosa donna nos coltivatissima, in muestran che estas senso? Che miniaturas? quando lei Que es fa una mujer muy questa educada. volto di Cuando ella Cristo non realiza se lo este rostro de Cristo, no immagina, es que se ma lo si imagine, confronta con sino delle que stampe, con delle tiene incisioni que ver, bueno, se relative inspira alla en reliquia della grabados Veronica, cioè quella vera relacionados immagine con di la Cristo, Verónica, la quell'immagine vera acherotipa icona che de si Cristo, conservava la in Verónica, San la Pietro. E imagen de quindi Cristo que se mostra guardaba un en San Pedro. atteggiamento che Muestra poi pues una actitud avranno que luego anche le tendrán artiste también las dopo, cioè artistas finché la posteriormente. donna non può entrare Mientras que la nell'accademia, mujer ma non no puede soltanto in entrar en la maniera academia, onoraria, ma no in solo de maniera forma reale, honorífica, sino de è forma evidente real, che il está loro claro que immaginario su è imaginario alimentato se o alimentará da una bien por letteratura una o literatura, da stampe e bien por incisioni. grabados Ecco, se noi de adesso varios tipos. guardiamo Ahora, infatti questo volto di de Cristo e hecho, lo paragoniamo con si questa comparamos este incisione rostro de che si Cristo con trova este nel Mirabilia grabado que Urbis, che è está un en sorta Mirabilia di guida, Urbis, insomma, che una aiutava guía i que pellegrini, ayudaba ecco a che los noi vediamo peregrinos, gli stessi vemos appunto pues los stereotipi, mismos gli rasgos, el stessi mismo segni, la stessa estereotipo, sintesi. la misma E síntesis. ho poco tempo, quindi devo andare abbastanza veloce, ma sempre in questo piccolissimo También libro che poi è una reliquia en este sacra, pequeño nel libro, senso que es una noi reliquia quando verdadera, abbiamo porque fatto la cuando mostra nel organizamos la 1998 muestra en abbiamo avuto il 1998 privilegio di tuvimos averlo el tra le mani, privilegio ma de tra le tenerlo entre mani nuestras non manos, lo può pero avere nessuno, e quindi no l'abbiamo es tan fotografato. fácil, Se así noi que lo tuvimos que appunto devolver y adesso tomamos confrontiamo fotos. questo Y ahora busto di comparamos este Cristo, sempre miniato busto de nel Cristo, también una miniatura de 1451, come la stessa 1451. Clarissa dice Como dice la misma alla Clarisa, fine
al final de su trabajo en este mínimo libro, si lo comparamos, bueno, la primera vez que lo tuve entre mis manos, os juro que no me había enterado. Yo pensé que todo fuera el resultado de su ingenuidad, de este temperamento místico suyo. En realidad, estudiando la cosa más en profundidad y fijándome en la situación cultural de Ferrara de aquellos años, caí en la cuenta de que esta imagen era muy próxima a esas copias del retrato de Cristo de Van Eyck que circulaban en aquel entonces, probablemente también por Ferrara, y que a mediados del siglo XV son muy importantes, porque se creía que Van Eyck, siguiendo un texto muy difuso, esta epístola de Léntulo, que se creía originaria, y es una leyenda en realidad que surge dentro de un monasterio benedictino a finales del siglo XIII, pero bueno, se describía en esta epístola de Léntulo el rostro, el aspecto exterior de Cristo, la raya en el centro de la cabeza, la barba así, el pelo asá, y bueno, se daba por auténtica, digamos, ¿no? Esta imagen. Bueno, pues entonces no es una imagen poco culta, es una imagen hiperculta que replica o evoca, vamos, que se realiza al hilo del debate, también presente en la corte de los Estes, sobre el aspecto verdadero de Cristo pasado por Van Eyck. Ella había recibido una gran educación humanista. Properzio de Rossi no le podemos entender ni a Lavinia Fontana, ni a Elisabetta Sirani, ni a ninguno de estos artistas si no tenemos en cuenta esta formación, además de artística, también humanística, de elevado nivel entre literatura, arte y ciencia. En este caso la ciencia no está, pero sí está la relación con esta imagen. Además, ¿por qué es importante? Más allá de la leyenda, de la leyenda de Catalina, digamos, es importante porque, como dice Muraro en un libro muy importante para mí, es una feminista, pero una filósofa feminista muy inteligente. El Dios de las mujeres se titula de Muraro. Ella, estudiando la literatura de las místicas, habla de teología en idioma materno. ¿Qué quiere decir? Lo explicamos también a través de Caterina Vigri, en una tarde de una Navidad, la Nochebuena, nos lo cuenta, porque también es literata, como les decía, escribió un texto muy importante, Las 7 armas espirituales, estudiadas profundamente este libro estudiado profundamente por Claudio Leonardi, un gran historiador de la literatura de la Edad Media y que trabajó en el siglo XX. En aquella noche de Navidad, de Nochebuena, ella tuvo una visión. En las tinieblas de los místicos, ella de repente nota que Cristo ya no está presente en su vida, pero en esta Nochebuena ella nos cuenta la visión de una virgen que le ofrece un niño, se lo entrega, un niño con todas las... en fin, como todos los demás. Lo dice ella misma, y también Bembo, una noble veneciana clarisa con ella en Ferrara, y la siguió durante toda su vida y escribió su vida. En el espejo de iluminación nos cuenta que corría, dice, recorriendo los pasillos y las estancias del monasterio y pintaba a este niño que había visto en su visión, como diciendo que entre su experiencia mística y la afectividad sentimental, casi doméstica, existía una relación muy estrecha. Muy bien, esta teología materna, en mi opinión, pasará también a
Lavinia Fontana y Elisabetta Sirani, cuando realizarán obra, arte sacro que se aleja del rigor de la contrarreforma oficial debido justamente a esta ternura, a estos gestos, a estas luces, debido a este clima doméstico en los que lo sacro, lo sagrado tridentino se ve enmarcado. Sin embargo, Bolonia es un universo complejo. No hay muchas cosas que intervienen en este surgimiento del fenómeno del arte en femenino. Otra personalidad fundamental, tanto para Lavinia como para Elisabetta Sirani, por citar tan solo los dos nombres más importantes, otra importante presencia es Properzia de Rossi, la primera escultora de Occidente, que la podemos conocer hoy día justamente gracias a Giorgio Vasari en sus vidas, en la edición torrentiniana y en la edición giuntina. Dedica a esta mujer una verdadera biografía, una biografía de una escultora, pues algo realmente raro, porque en los tratados oficiales de Pino, Varchi y demás, la escultura considerada un arte más difícil y ajena totalmente a las mujeres, se considera como un arte superior, mayor, mejor casi, que la arquitectura o la pintura. Properzia, ¿qué hace? Sin embargo, entre 1525 y 1526, trabaja en la obra de San Petronio de Bolonia, muy importante esa obra, porque estaban ahí artistas como Tríbolo, que estudió con Miguel Ángel, está ahí Lombardi, que conoció a Rafael, en fin, o por lo menos la escuela de Rafael, Anita Spertini, en fin, un poco lo mejor de la ciudad, incluso lo mejor de toda Italia. Y ella está ahí y realiza esta baldosa de mármol con la mujer de Potifar, creando en una escena bíblica una atmósfera erótica, anticipando además las pinturas eróticas también de la misma Lavinia Fontana. Y esto lógicamente causa un gran escándalo. ¿Y qué dice Vasari? Puesto que él estuvo en Bolonia 2 veces, una vez precisamente en vísperas de su muerte, invitado por Carlos V, y la segunda vez en 1539, 1540, donde todavía existía con fuerza la fama de esta mujer tan escandalosa, e intenta entonces actuar como intermediario. ¿Qué es lo que nos cuenta? Nos dice, de una forma más o menos legendaria, que Properzia entró en el taller gracias a la ayuda del marido y amigo de estos fabricantes. ¿Pero qué es lo que hace? Ella representa, así aquí en este panel, su drama de amor adúltero. La mujer, que era bellísima y encantaba por su belleza y por sus cualidades intelectuales. Y entonces todas las mujeres boloñesas la envidiaban. Ella entonces representa de forma escandalosa este amor adúltero. En fin de cuentas, hace una doble transgresión. En primer lugar, es escultora, rompiendo así el canon de la época y remitiéndose en cambio a la tradición de las antiguas pintoras, de las antiguas escultoras, y así como de las que habla Plinio en su Historia Natural, y también habla de ellas Boccaccio en el De Claribus Mulieribus, y además, sobre todo, representa un amor adúltero, es decir, una pasión amorosa. De esta forma, Vasari, en esta novela, llamémosla así, esta novela respecto a esta figura femenina tan extraordinaria, crea un topos, que además lo vemos también en nuestra época. Cuando se habla de una mujer artista, siempre se acaba cayendo en esta trampa, es decir, hablar primero de su vida privada, hablar mucho más de sus enfermedades.
hablar mucho más de estas cosas en vez de hacer que hablen de ella sus obras. Ahora vamos a ver muy brevemente este panel, que es algo extraordinario, porque es el verdadero protagonista de esta historia bíblica. Es una heroína, una mujer, construida en una contraposición de estilo de Miguel Ángel, el artista presente en las obras, pero luego vemos en su rostro y en su seno, en su pecho, que se convierte en el símbolo, como diría Chastel, en el símbolo de ese erotismo frío. Veis la blusa transparente que muestra sin vergüenza el pecho. Fijaros también en el peinado, los cabellos. Esta es una imagen que gustará muchísimo, por ejemplo, al Parmigianino, cuando llegó en Bolonia entre 1528 y 1530. Fijaros que este hecho me lo hizo notar una alumna mía, una persona que luego se diplomó conmigo, se licenció. Y esta joven me hizo notar que esta figura de mujer, inventada por esta mujer escultora, la retoma precisamente Parmigianino en la habitación de Caterina, conservado en la Galería Nacional de Londres, en la National Gallery. De todas formas, para esquematizar, para resumir brevemente, estos dos arquetipos, es decir, la monja caspa y la osadía de esta mujer escultora que hace una transgresión del canon artístico, pero también del canon de lo que es el comportamiento de las mujeres, de la vida cotidiana, se convierten en modelos importantísimos para Lavinia Fontana. Lavinia Fontana, sin embargo, tiene dos grandes suertes. Su primera suerte es el haber nacido en un momento histórico muy importante, que es la edad de Gregorio XIII en Bolonia. Y por otro lado, es de ser hija de Próspero Fontana. De hecho, yo he llegado a ella gracias al estudio que realicé sobre Próspero. ¿Y por qué es importante Próspero? Pues porque se trata de un artista de prestigio del manierismo, no solo el manierismo boloñese y emiliano, sino también del manierismo general. Luego ella trabaja en las obras más importantes de la época. Ella trabajó en Génova, pero más trabajó sobre todo en Roma, en el Castel Sant'Angelo, porque fue el pintor oficial hacia mediados del siglo XVI de Julio III. Por ejemplo, todo el ciclo de decoración de Villa Giulia en Roma. No contento con ello, se convirtió en colaborador y amigo de Vasari. Este, desde luego, será un hecho muy importante para Lavinia, que así muy rápidamente conocerá la biografía, mejor dicho, las biografías que Vasari dedica a las mujeres artistas. Y por último, también es amigo de Achille Bossi y también de Ulisse Aldobrandi. Y sobre todo es el hombre de confianza de Gabriel Paleotti. Es evidente, por todo ello, que además, gracias a toda una serie de grabados, circulan en ese momento, porque la madre de Lavinia pertenece ella a una familia de tipógrafos, de editores muy de fama, que trabajan en Bolonia, pero su origen es Parma. Gracias a todo ello podéis entender que lo único que tenía que hacer Lavinia era mirar a su alrededor. Su formación se da justamente en la casa de su padre. Para hablar más concretamente, porque creo que las mujeres artistas ya no es necesario para ellas que se haga una introducción de tipo general. Lo que exigen es una serie de documentos. Hay que estudiar sus obras, fundamentalmente, visitar los archivos y a veces también tener algo de suerte, como he tenido yo.
en mi caso, cuando me presentaron este cobre. Es un cobre muy pequeñísimo. Las medidas son 44 por 35,5. Yo, desde luego, cuando me lo presentaron, cuando me lo hicieron ver, yo no creía, porque por un lado tenemos el matrimonio místico de Santa Catalina, pero por otro lado está grabado precisamente en la fachada de Palazzo o de Palacio Bocchi. Vamos a empezar enseguida por esta fachada. El alzado del palacio se trata de un cobre, luego ya os explicaré que no está firmado, pero es evidente que la atribución es muy clara cuando lo comparamos con otras de sus obras. Aquí estamos todavía antes de su matrimonio. Estamos más o menos en torno al año 1575. ¿Pero qué quiere decir todo ello? Desde luego nos remite a Achille Bocchi, un intelectual que justamente en el palacio que se ve a la derecha, en este dibujo grabado en agua fuerte sobre cobre, esta academia, que se llamaba Hermatina, es decir, que estaba dedicada a Mercurio y a Minerva. Y era justamente una agregación, un conjunto de los intelectuales más libres y más importantes de la época. Aquí se da el encuentro entre varias tendencias filosóficas, el neoestoicismo, por ejemplo, y otras sensibilidades religiosas. Sileno, que era valdés, Gabriele Paleotti, católico. También participaban los judíos, porque esta fachada, por ejemplo, presenta una escrita en hebreo: Dios me libre de los labios mentirosos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, se ocupaban de erudición anticuaria y también de la literatura del Imperio tardío. Y sobre todo era un conjunto de hombres religiosos no ortodoxos. Lavinia quería alejarse de la universidad porque el ambiente universitario, el saber era más rígido, mientras que esto era una isla de libertad mental. En este cobre, o a partir de este cobre, se han ido sacando grabados importantes. Uno que conserva la Calcografía Nacional en Roma, el otro la Pinacoteca Nacional en Bolonia y otro justamente en la Albertina de Viena. Y explico todo esto para que puedan entender la actualidad de la cultura humanista que esta jovencísima Lavinia se puede encontrar. Entonces, este cabre lo encuentra en su casa, estaba en casa de su padre. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir este padre, que en realidad había trabajado con Achille Bocchi. ¿Pero en qué estaba trabajando? Pues había trabajando en una gran obra editorial, los 5 libros de las simbólicas cuestiones, publicada siempre en esta academia en 1555, pero que en realidad en esta fábrica editorial había empezado en 1545. Fontana realizó todos los dibujos para las estancias y todas las grabaciones. Es decir, que empezamos a encontrar este personaje que se llama Bonazzone, que luego le ayudará en una obra muy importante, donde también participa Bossi y que conocéis muy bien porque se conserva en el Escorial. ¿Qué os quería decir? Este cobre está en casa de su padre, porque el padre justamente ha trabajado con Bocchi. Su padre se ocupa de los frescos de la academia, allí donde se reunían todos estos intelectuales. Entonces, puede que Bonazzone se lo donara. Esto es un hecho que tengo que estudiar todavía, pero me parece una hipótesis muy creíble.
Es decir, que Fontana lo tenga él directamente, porque es él que lo había hecho. Por otro lado, las estancias ya citadas están atribuidas con un punto muy interrogativo. No estaba muy seguro, se atribuyen a Bonassone, pero esta es otra historia. Esto quiere decir, a ver, ¿en qué año estamos? Estamos en 1575, que es un momento en el cual en Bolonia, justamente bajo la dirección de Carlos, se vuelven a publicar las simbólicas cuestiones con la intervención de Agustín Caracci, que habla de las cuestiones en estos cobres. Es evidente que este pequeño cobre de uso devocional está destinado a alguien que lo había encargado, alguien que estaba relacionado con este palacio, con esta academia, este lugar de libertad mental. Mientras que, en cambio, a pesar de la tolerancia del cardenal Paleotti en Bolonia, en cambio, los judíos, todo lo que sonaba a judío, y por lo tanto también este palacio en el que aparecía esta inscripción hebraica, y por lo tanto esta heterodoxia religiosa de Bocchi, empezaron a censurarse. Ahora vamos a ver, en cambio, lo que tenemos aquí. Vamos a hacer una comparación con lo que es el matrimonio místico de Santa Catalina. La fecha, bueno, a la fecha podemos llegar fácilmente, pero está firmado Lav von Facit, o Facit, que, bueno, lo podemos hablar de ello muy brevemente, porque hay rasgos muy tangibles como el matrimonio místico de Santa Catalina, que en cambio no está firmado. La fecha de ambos cuadros lo podemos entender muy rápidamente, porque vemos que no aparece el apellido del marido Giampaolo, con el que se casa con Lavinia en 1577, y luego firmará siempre sus obras a partir de ese momento al lado del apellido original, pero siempre colocará también el apellido del marido. Aquí vemos precisamente cómo la elección del padre, que es un poco el padre tan ecléctico que había conseguido unir valores de Parma de Correggio y Parmigianino con otros modelos. Aquí vemos en ambos cuadros una elegancia muy sutil que nos remite a Correggio y Parmigianino, mientras que en cambio en esta ambientación arquitectónica y escenográfica que nos remite justamente a Vasari, y se trata de un elemento que volvemos a encontrar en muchas obras de Próspero el padre, y sobre todo lo que me interesa en lo que he presentado antes, es decir, de la colección privada en Bolonia, hay una sensibilidad respecto al paisaje. Es muy pequeño, hay que verlo lógicamente con una lupa, pero desde luego se realiza un análisis lenticular de elementos botánicos que en cambio nos remiten a otra parte que ha sido fundamental en la formación de Lavinia, y es justamente el enciclopedismo científico de Ulisse Aldrovandi. Pero antes de llegar a este punto, os voy a mostrar muy brevemente cómo esta cultura emblemática y tan compleja de Achille Bocchi, de alguna forma la retoma en varias ocasiones Lavinia. Aquí estamos en 1589 y tenemos aquí un detalle. En la sábana pone Cormeum vigilat. Esta inscripción o esta frase nos habla de ello el símbolo 72 de las simbólicas cuestiones de Bocchi. Entonces enseguida lo tenemos que remitir al gesto de San Juanito, cuando mira hacia nosotros y nos dice, callad, porque justamente en el silencio nos unimos a lo absoluto y en el silencio encontramos a Dios. Y esto nos lo dice el símbolo 62. Silencio, el silencio,
Y a pesar de que una vez más esta teología en lengua materna, llamémoslo sacro, que aunque todas las místicas como Catalina no se olvidan de la naturaleza femenina del cariño, aquí lo tenemos representado. Y luego otra obra es poco conocida, pero para mí es muy importante. Es una escena de sacrificio que originalmente se encontraba en el Palacio Magnani en Bolonia. Al año siguiente, pintada por Lavinia, justo un año después de que los Carracci pintaran el famoso ciclo de decoración con las historias de Rómulo y Remo. Aquí la referencia, encontrada también por una alumna, que es Silvia Olivini, lo tenemos que remitir al símbolo 122. Porque yo creo con firmeza que los verdaderos descubrimientos científicos no los hace uno solo, se hacen en comunidad, en solidaridad. Y si yo hoy hablo con Lavinia, es porque a mi lado tenía colaboradoras muy buenas. Entonces mi pasión la he ido transmitiendo también a ellas. Y hemos estudiado conjuntamente. Silvia no está aquí, pero me gusta recordarla, porque ella nos habló de este símbolo 122. Aquí lo que nos impresiona es este animal tan grande, este naturalismo tan violento, porque una parte recurre a Bartolomeo Passerotti. Tenemos aquí a Angela Ghirardi, que es la verdadera especialista de Bartolomeo Passerotti. Pero hay algo todavía más antiguo, porque en el ciclo decorativo en Bolonia, en las historias de Constantino, el padre, hacia mediados de los años 50, había representado un toro muerto que luego resucitaba. Es decir, el padre vemos cómo la va acompañando. Y de la fuerza de su padre, ella consigue alcanzar la grandeza de una autonomía propia, la grandeza de su independencia, de su autonomía. En mi opinión, esto ha sucedido con muchas artistas boloñesas y también para muchas no boloñesas. Cuando hablamos del padre y de la fuerza del padre, con esto no estamos disminuyendo al artista, pero si lo incluimos, entonces podemos entender mucho mejor la calidad del artista, justamente empezando por una fuerza, porque no podían frecuentar de una forma libre ningún otro taller. Es decir, que el taller del padre se convertía en algo fundamental. Y luego, no solo estos dos elementos, sino también justamente el elemento de una ciencia, que era el enciclopedismo científico de Ulisse Aldrovandi, justamente para conseguir entender esta relación tan profunda entre ciencia y Lavinia. Si nos fijamos solo en los retratos o en el retablo, se nos escapa, porque cuando yo hablo de ciencia en Bolonia, en la edad de Gregorio XIII, ¿qué quiero decir? Pues yo me estoy refiriendo al enciclopedismo científico, es decir, lleno de un realismo profundo de Ulisse Aldrovandi, pero también quiero hablar de los estudios ópticos y cartográficos, el peso que tuvieron, de un personaje extraordinario, un geógrafo dominico, Ignacio Danti. Es decir, que ambos amigos del padre, porque el padre la introduce en el clima científico de la época. Aquí os muestro dos ejemplos. El ejemplo de San Francisco, que recibe las estigmatas. Esto está firmado en 1579, pero también otra versión de esto está en una colección privada, donde se ve todavía mejor
cómo, gracias a los estudios botánicos de Ulisse Aldobrandi, conocimos por los documentos de archivo que era un hombre que antes frecuentaba en la casa de Próspero y luego la casa de Lavinia Fontana, publicados y en un congreso que fue muy importante. Justamente cuando se habló de Correggio y de Carracci, me parece que esta reunión fue en 1986 o 1987, no tengo el dato exacto. Entonces, en mi opinión, también aquí es muy importante, porque es verdad que estaba Niccolò d'Abate, este paisajismo tan estupendo, pero también podemos observar que hay una voluntad para poder describir lo que es naturaleza con una mirada más científica. Esto me interesa muchísimo que lo vean ustedes, porque son tres obras enormes, lienzos enormes, atribuidos a Lavinia Fontana en el 2002 y se conservan en una colección privada en Bolonia. Vamos a ver el por qué las muestra, porque en mi opinión, en ese momento estaban haciendo una nueva pintura del paisaje, sobre todo en Bolonia, y esta es una etapa de verdad muy importante, porque vemos que existe una relación entre la ciencia botánica y naturalista de Aldobrandi y la ciencia cartográfica de Ignacio Danti, que era un profesor de matemática, es decir, esto fue entre 1570 y 1580, porque estos tres lienzos, que ahora vamos a observar todos sus detalles, nos recuerdan justamente la galería de los mapas geográficos que quiso Gregorio XIII bajo la dirección de Ignacio Danti, con la colaboración de pintores boloñeses como Lorenzo Sabatini. ¿Qué es lo que vemos como novedad? En primer lugar, vemos que se instala una relación nueva entre tiempo y espacio, y esta es la gran novedad. El calendario de Gregorio XIII, donde se mide el tiempo, y la cartografía de Ignacio Danti, que mide el espacio. La percepción del espacio y del tiempo cambia. Y al cambiar, ¿qué es lo que hace Lavinia? Pues empieza a representar una propiedad campestre, inmobiliaria, donde habla del trabajo de los campesinos. Y vemos cómo esto cambia a medida que pasa el tiempo, es decir, cuando cambian las estaciones. Aquí estamos en la época de la siega, entre finales de junio y julio. Veis que aquí, en estos tres lienzos, están representados según la ciencia cartográfica, es decir, de una forma reticular. Aquí vemos todas estas parcelas de terreno que no están divididos por estos caminos donde encontramos estos árboles tan altos, descritos con una precisión, ha sido definida justamente porque Angelo Mazza habla como si fuera un agrónomo quien los ha pintado, un agrónomo y un botánico, porque aquí se indican también todas estas casas, estos edificios rurales en los que vivían los campesinos, los establos, los pajares. Y aquí, para cada uno de estos lienzos, os los voy a mostrar. Y os digo también qué medidas tienen, porque son muy importantes. Yo tenía un maestro, Francesco Argan, que decía que un pintor, para entender justamente la calidad de ejecución de un artista, hay que entender si puede trabajar también con lienzos grandes. Son 190 por 1,30, como centímetros, digamos. Aquí vemos todos los detalles. Pueden ver ustedes en la parte de arriba a la izquierda. Vemos una vaca durante el ordeño. Hay una mujer que además la hace beber. Veis, por ejemplo, esta pequeña casa, una construcción rural. En la derecha, en la parte de arriba, vemos que está llevando el agua para que puedan beber los otros campesinos que están trabajando. También tenemos la representación de una vieja que está hilando.
Luego, también en la derecha, se ve un campesino que está justamente en la siega, mientras que en cambio otro está uniendo las gavillas. Vemos el carro arrastrado por bueyes llenos con estos sacos que a su vez contienen trigo. Vamos a ver por qué cuento todo esto. Porque en mi opinión, al hablar de la vida de los campesinos, como sugiere también Angelo Mazza, nos lleva a la poética de Bassano, porque los cuadros de Bassano, tal como nos dice Cavazzoni en su manuscrito publicado posteriormente, un manuscrito de 1603, dice que en casa de Bassani hay muchos cuadros hermosos, en casa del marqués Facchinetti. Y esta documentación de Cavazzoni ha sido profundizada con toda una lista de posibles cuadros de Bassano, ha sido profundizada por Morselli y también por Savio Chiodini. ¿Qué quiero decir con todo ello? Es decir, que la curiosidad de Lavinia no se detiene con un padre tan curioso, un padre que además era medio político, porque también se interesaba en lo que era la vida política de los artistas. Ella entonces está preparada, está lista para abrirse también a influencias que en el fondo su padre les tiene menos en cuenta. Y ahora volevo far vedere l'intero, ma il secondo non lo riesco a farvi vedere intero, el segundo, por lo menos la nel imagen secondo completa del segundo, pero bueno, vemos aquí unos detalles, se representa, no sé qué ha pasado, la verdad. no, me l'hanno montato sbagliato. Lo han montado al revés, pero es igual, vamos a dar hacia atrás. La seconda che per me la guardiamo soltanto nei particolari. De la segunda obra vamos a ver solo los detalles. Aquí se representa sobre todo diciamo così, l'operazione, la produzione della canapa. la producción del cáñamo. Ven a esos señores mayores y a esas mujeres que están extrayendo de estos campos inundados, de estos fresquedales, las ramas de la planta del cáñamo que luego se reúnen en gavillas. Y luego tenemos esta mujer que está cruzando la calle, el camino, representada como una antigua heroína. Para representar la vida de las heroínas, ella echa manos todavía del eclectismo de su padre, de estos modelos tosco-romanos del padre. Y también vemos allí cerca un campesino con el azadón o la pala, y también a la derecha vemos un detalle del campesino que está metiendo al horno algunos ladrillos para cocerlos. Tenemos a continuación esta obra, esta tercera obra, que nos da la idea de una representación casi por emblemas de una propiedad agrícola amplia, el latifundio, ¿no?, de los años 70, de esa centuria en la provincia, en la zona de Bolonia. Vemos aquí esta división en parcelas con campesinos trabajando y también animales domésticos. En los dos caminos principales, sin embargo, vemos a los señores, a los amos. Es como un documento interesante también para entender la condición material, algo que uno nunca esperaría, ¿no?, de la obra de Lavinia, es decir, las condiciones laborales de la aparcería, símbolo de un sistema económico jerárquico que no parecía no conocer ocaso debido al uso
ancestral de la aceptación de un trabajo muy cansado y muy poco remunerado, como no, por parte de los campesinos de Bolonia. En fin, me gusta y mucho pensar en una Lavinia que no solo se interesa por una cultura oficial, de lo sacro, de lo mítico, de todo lo demás, de lo alto, de lo elevado, sino que también se interesa por lo más diario, cotidiano, importante también para Guercino. Los primeros documentos de Guercino sobre la vida de los campesinos cuando sigue en Cento, en su pueblo, parecen evocar o seguir o replicar este naturalismo que, por un lado, cuenta con la ciencia científica, la ciencia naturalista de un Aldrovandi, por el otro, la poética de Bassano y, finalmente, esta capacidad de síntesis, de fundir a través de este virtuosismo cartográfico que volveremos a encontrar en muchos y muchos artistas, tanto varones como mujeres, que cuando representan una visión, una vista de Bolonia o de lo que fuera, de Imola en el caso de Lavinia. Más detalles en esta pantalla. Vemos ese grupo de jinetes muy elegantes, uno tan con sombrilla y todo, con parasol. Luego vemos el carro del amo que se está desplazando a lo largo de este camino que corta perpendicularmente la propiedad. Ahí arriba a la derecha. Y aquí abajo un campesino visto a través de un ojo no exento de pietas, de misericordia, casi cristiana, más que católica o controrreformista. Esta mirada de la imagen de este campesino que se apoya en su asno. Estas tres obras, estos tres lienzos, cuyo propietario jamás prestará para una exposición, pero bueno, son importantes para darnos a entender un aspecto muy importante, a su vez, aunque menos conocido, de Lavinia Fontana. Y después de analizar esta relación entre la civilización del emblema, entre la ciencia de Aldrovandi, entre la cartografía de Ignazio Danti y la poética de Bassano, vistas todas estas cosas, a lo mejor podamos entender mejor lo que Andrea Emiliani, hace poco desaparecido, lo definió este cuadro, uno de los más bonitos a escala europea de finales del Cinquecento, esta Natividad de la Virgen, en donde vemos una escena en femenino. Lavinia tuvo 11 hijos, 11 partos, de que se tratara, cómo se realizara un parto en un palacio de la ciudad, ella lo sabía muy bien, de sobra. Es suficiente con leer todos los documentos que dejó el padre acerca de los nacimientos y también las muertes de estos hijos. Aquí vemos una cadena en femenino, tenemos. En esto, por otra parte, se distancia no solo de su padre, sino de todos los artistas, incluso de Denis Calvaert, que podría ponerse a su lado, digamos, al que puede ser muy próxima a ella. Ana acaba de dar a luz y se está recuperando gracias a lo que le alcanza a esa muchacha. Luego tenemos una criada que está secando el paño para secar a su vez a María, la nodriza, y luego esa niña que tanto me gusta, que por primera vez quizás asistió a un alumbramiento, algo tan traumático, pero que la afecta directamente en cuanto mujer, que ve con cierta preocupación esta lucha entre el perro y el gato. Y tenemos un estudio óptico que siempre me ha llamado la atención, difícil de fotografiar, porque este retablo se construye sobre tres diagonales, hay tres fuentes luminosas que se cruzan. Hay que ser muy buen fotógrafo para fijar este hecho. Son los juegos ópticos de Ignazio Danti, el cual enseñaba justamente estos juegos en la universidad y son muy importantes. A Joaquino casi no le vemos.
Bueno, estoy finalizando ya. La Viña Fontana, a través de su padre, da un paso más al frente porque el padre es asesor de confianza del cardenal Paleotti, quien se está ocupando de la reforma del arte sacro. Ello significa que existe toda una obra, un incipiente, un interés, digamos, muy hondo por el retablo, instrumento de una nueva evangelización, y por ende debe ser verosímil, realista, no debe despegarse de la realidad. El pintor debe pintar, así lo dice Paleotti y lo dice Prodi, porque si hoy podemos hablar de la influencia de Paleotti en la vida de los artistas de Bolonia, y no solo ellos, lo debemos a Prodi, lo debemos a Olmi, porque al fin y al cabo somos historiadores del arte y con los historiadores hablamos todos los días leyéndolos. Bien, decía que el retablo ha de ser, de acuerdo con Paleotti, debe ser verosímil, debe representar las cosas como las ve el ojo del pintor, y también lo divino debe ser tangible, debe ser rápida, porque un retablo tiene que ser rápido, tiene que comunicar rápidamente, más que la elocuencia, más rápido que la lectura de un libro. Paleotti dice, para leer un libro hace falta ojear el libro, uno tarda tiempo. El retablo tiene que llamar la atención, tiene que llegar a la sensibilidad del fiel muy rápidamente. Y ella en 1584, un año antes de que Annibale Carracci publicara en su crucifixión de Santa María de la Caridad el primer retablo de la nueva época, según las indicaciones de Paleotti, ella pues realiza este retablo, que es como la síntesis de toda esta cultura artística y también humanística que ella recibió en la casa de su padre. Y entonces aborda unos modelos muy conocidos, también porque a lo mejor así se los leyó e interpretó el padre, el éxtasis de Santa Cecilia de Rafael, que estaba en la iglesia de San Giovanni al Monte y ahora está en la Pinacoteca Nacional, la Virgen de San Sixto, que no he enseñado porque no tenemos tiempo, porque es muy famosa y que está en Dresde, que estaba en la iglesia de los benedictinos en Piacenza. Pues es una Virgen milagrosa, que es inmaculada y también asunta. Es una de las primeras artistas en inventar la iconografía de la Inmaculada Concepción, porque, según Paleotti, Paleotti era un hombre inteligente, ella como mujer era más apta, más adecuada para representar a la Virgen, y lo hace en un cielo aún paterno, donde tenemos Perrino, primigenio, donde tenemos todos los modelos del padre, donde tenemos a Parmigianino, por ejemplo, y también el virtuosismo prospéctico de su padre, porque la Virgen está representada de acuerdo con una perspectiva de catalejo, típico de Próspero, algo que encontramos en muchos retratos del padre. Parece proceder de un mundo muy lejano y al mismo tiempo, como la Virgen de San Sixto, procede hacia el espectador. En contacto con Paleotti, con Sigonio, al que retrata, con Aldrovandi, ella pues ha entendido que había que cambiar la lectura que el padre hacía, aunque el padre a su vez había dado algún paso al frente, siguiendo Paleotti. Había que ir más allá. Ella lo entendió y nos lo dice en los dos santos, donde tenemos un naturalismo, una fisicidad del todo nuevos en sus cuerpos, en sus manos, en esta fisionomía tan realística de sus rostros, que se pueden cotejar perfectamente con los santos de Annibale Carracci de 1583, y sobre todo también tenemos la imagen de esta ciudad representada en primer término, Imola,
Imola, representada con un virtuosismo cartográfico y con una percepción del tiempo y del espacio que es muy típico de la edad y de la época de Gregorio XIII y del Papa Gregorio XIII. Os quiero enseñar estos detalles porque aquí encontramos la síntesis de la formación artística de Lavinia Fontana. A la derecha, el Padre en los cielos, el Padre dentro del virtuosismo, de la perspectiva y todo lo nuevo, la novedad, lo novedoso, con esta iconografía nueva, con esta guadaña de luna, ¿no? Es inmaculada y también ha ascendido a los cielos, así se cuenta en los documentos que así lo narran, y también lleva un vestido pobre, es una devoción popular, representa una imagen que apareció en un árbol cerca de Ponte Santo, en un lugar muy próximo a Imola, en la campiña. Por el otro lado vemos estos dos rostros, estas manos, estos cuerpos y esta capacidad casi de ver las cosas a través de una lupa. Este gusto flamenco que atribuimos a Denis Calvert en realidad se puede explicar de otra manera. En Parma, en 1589, Margarita de Austria había sido elegida gobernadora de los Países Bajos y en 1575 el pintor de corte es Jean Soens, un flamenco. Bien, no me queda sino subrayar este aspecto, este entrecruzarse entre arte, literatura, cultura y ciencia y medio universitario se convertirá en un modelo fundamental tanto para Elisabetta Sirani, hija de Giovanni Andrea, el pintor, alumno de Guido Reni, hasta el siglo XVIII, al Settecento, a Manzolini, la artista científica, famosa ceroplasta, porque todo ello porque en Bolonia existe una universidad, un estudio que siempre fomentó y favoreció la enseñanza universitaria, primando pues las cualidades más elevadas del género y de la mujer, del género femenino y de la mujer. Gracias.